Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que muchos prefieren ignorar, algo que se ha normalizado tanto en nuestra sociedad que ya ni siquiera nos detenemos a cuestionarlo. Mientras nuestros hijos se disfrazan de brujas y demonios, mientras decoramos nuestras casas con símbolos de muerte y oscuridad, mientras participamos en rituales que consideramos inofensivos, estamos abriendo puertas en el mundo espiritual que luego no sabemos cómo cerrar. Y lo más terrible, hermanos, es que lo hacemos con una sonrisa en el rostro, creyendo que es solo diversión, solo tradición, solo una noche de dulces y disfraces. Pero déjenme decirles algo con la autoridad que me dan más de 30 años de sacerdocio, de haber estado frente a frente con las consecuencias de estas decisiones aparentemente inocentes. Hay realidades espirituales que no desaparecen cuando termina la fiesta, hay puertas que una vez abiertas requieren muchísimo más que buena voluntad para cerrarse. Cuando era un joven sacerdote, recuerdo que una madre llegó a mi parroquia destrozada, con lágrimas que parecían no tener fin. Me contó que su hijo de 12 años, después de participar en una sesión de Ouija durante una fiesta de Halloween, comenzó a tener pesadillas terribles, a escuchar voces, a comportarse de manera violenta. Padre, me dijo con una voz quebrada que aún resuena en mi memoria, pensé que era solo un juego, solo una diversión más de la fiesta. Ahora mi hijo no puede dormir, tiene terror de estar solo y yo no sé qué hacer. Hermanos, esa fue una de las primeras veces que entendí la gravedad real de lo que estamos enfrentando. No estamos hablando de supersticiones medievales ni de fanatismo religioso, estamos hablando de realidades espirituales tan concretas como el aire que respiramos, aunque no podamos verlas con nuestros ojos físicos. La palabra de Dios es clara cuando nos advierte en Efesios que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. San Pablo no estaba hablando en metáforas, hermanos. Estaba describiendo una realidad tan tangible que los primeros cristianos la comprendían perfectamente, porque ellos sí sabían distinguir entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano, entre lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja de Él. Nosotros en nuestra sociedad moderna hemos perdido esa sensibilidad espiritual. Hemos apagado las alarmas internas que Dios puso en nuestro corazón para protegernos. Y ahora, cuando el enemigo se disfraza de diversión inocente, no sabemos reconocerlo. ¿Saben cuál es el mayor triunfo del demonio en estos tiempos? No es que la gente cometa grandes pecados visibles. No es que todos se declaren abiertamente en contra de Dios. No, hermanos. Su mayor victoria es hacernos creer que Él no existe, que el mundo espiritual es una fantasía, que las fuerzas del mal son solo símbolos psicológicos o metáforas literarias. Mientras nosotros reímos y le restamos importancia, mientras llamamos tradición cultural a prácticas que tienen raíces profundamente ocultistas, Él va ganando terreno en nuestras familias, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos. Y cuando finalmente despertamos y vemos las consecuencias, ya es tarde, ya la puerta está abierta, ya el daño está hecho. Hoy voy a hablarles con la verdad que Cristo me ha encomendado predicar, sin suavizar el mensaje, sin endulzar la realidad, porque los amo demasiado como para dejarlos caminar hacia un precipicio sin advertirles del peligro. Voy a explicarles exactamente qué sucede en el mundo espiritual cuando participamos en Halloween, qué puertas estamos abriendo, qué consecuencias enfrentamos y sobre todo cómo podemos protegernos y proteger a nuestras familias. Si están escuchando esto, no es casualidad. El Espíritu Santo los ha traído aquí porque necesitan escuchar esta verdad. Así que les pido que abran su corazón, que dejen a un lado los prejuicios y las justificaciones, y que me acompañen en este recorrido por una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que todos necesitamos comprender. Comencemos por entender los orígenes de esta celebración que hoy se ha vuelto tan popular en todo el mundo. Halloween no es simplemente una fiesta americana moderna inventada por las empresas de dulces y disfraces como muchos creen. Sus raíces son mucho más antiguas y mucho más oscuras de lo que la mayoría de las personas imagina. Esta celebración tiene su origen en la festividad celta de Samhain, que se celebraba hace más de 2000 años en lo que hoy es Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se adelgazaba, permitiendo que los espíritus pudieran cruzar a nuestro mundo. No era una celebración alegre ni inocente, hermanos, era una noche de terror, de sacrificios, de invocaciones a fuerzas que ellos mismos temían. Durante Samhain, los druidas, que eran los sacerdotes celtas, realizaban rituales para apaciguar a los espíritus y a sus deidades oscuras.
Encendían grandes hogueras donde sacrificaban animales y, según algunos historiadores, incluso ofrecían sacrificios humanos. Las personas se disfrazaban con pieles de animales y cabezas de bestias muertas, creyendo que así los espíritus malignos no los reconocerían y los dejarían en paz. Dejaban comida fuera de sus casas para alimentar a los espíritus errantes, con la esperanza de que no entraran a hacerles daño. ¿Les suena familiar? Porque esencialmente, cuando hoy en día nuestros hijos van de casa en casa pidiendo dulces disfrazados de criaturas aterradoras, estamos replicando esos antiguos rituales paganos, aunque hayamos olvidado su significado original. Cuando el cristianismo llegó a estas tierras, la Iglesia intentó transformar esta celebración pagana, estableciendo el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una festividad para honrar a todos los santos y mártires que están en la gloria de Dios. La noche anterior, el 31 de octubre, se convirtió en la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, en inglés antiguo, que con el tiempo se abrevió a Halloween. La intención era buena, cristianizar una festividad pagana, llenar de luz lo que había sido oscuridad, pero hermanos, lo que ha sucedido en las últimas décadas es exactamente lo contrario. En lugar de que la luz de Cristo transformara esa celebración, la oscuridad original ha regresado con más fuerza, disfrazada de entretenimiento moderno, de tradición cultural, de diversión inofensiva. Hoy en día Halloween se ha convertido en la segunda festividad comercial más grande en muchos países, solo superada por la Navidad. Pero mientras la Navidad al menos mantiene en su nombre y en algunos de sus símbolos el recuerdo de Cristo, Halloween ha abrazado completamente su herencia oscura. Los símbolos son clarísimos para quien tenga ojos para ver: calabazas talladas con caras demoníacas, representaciones de brujas y hechiceros, esqueletos y muerte por todas partes, vampiros que se alimentan de sangre, casas embrujadas diseñadas para aterrorizar. ¿De verdad creemos que todo esto es espiritualmente neutro? ¿De verdad pensamos que podemos sumergir a nuestros hijos en toda esta simbología de muerte y oscuridad sin que tenga ninguna consecuencia en su alma? Lo que muchos no comprenden es que los símbolos tienen poder. No un poder mágico en sí mismos, pero sí un poder de significado, de intención, de apertura espiritual. Cuando decoramos nuestras casas con imágenes de demonios, cuando vestimos a nuestros hijos como brujas o hechiceros, cuando participamos en actividades que glorifican la muerte y lo macabro, estamos haciendo una declaración en el mundo espiritual. Estamos diciendo que le damos la bienvenida a estas realidades en nuestro espacio, en nuestra familia, en nuestra vida. Y el enemigo, hermanos, no necesita una invitación escrita. Le basta con que abramos una rendija, con que bajemos la guardia, con que normalicemos lo que Dios llama abominación. San Juan de la Cruz decía que donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Pero también es cierto lo contrario. Donde ponemos símbolos de muerte y oscuridad, atraemos muerte y oscuridad. Ahora quiero hablarles de algo que la cultura moderna ha trivializado hasta el punto de convertirlo en entretenimiento infantil: la brujería, el ocultismo y las prácticas esotéricas. Durante Halloween, estas prácticas se presentan como juegos divertidos, como parte de la ambientación festiva. Pero hermanos, la brujería no es un juego. El ocultismo no es entretenimiento. Y las consecuencias de involucrarse en estas prácticas, aunque sea por diversión, son devastadoramente reales. La palabra de Dios no podría ser más clara al respecto. En Deuteronomio nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. No dice que sea peligroso solamente si lo tomas en serio, no dice que está mal solo si tienes malas intenciones, dice claramente que es abominación para Dios, punto. Durante las fiestas de Halloween, es común que grupos de jóvenes y adultos jueguen con tableros de Ouija, realicen sesiones de espiritismo, intenten invocar espíritus o visiten lugares supuestamente embrujados buscando experiencias paranormales. Es solo un juego, padre, me dicen cuando les advierto del peligro. No creemos realmente en eso, solo lo hacemos por diversión, para asustarnos un poco. Hermanos, permítanme ser absolutamente claro: cuando ustedes abren una puerta espiritual, al mundo espiritual no le importa si lo hicieron en serio o por diversión, si creían en ello o no. Una puerta abierta es una puerta abierta. Y lo que puede entrar por esa puerta no necesita su permiso consciente, solo necesita su participación, su presencia, su acción de abrir. He visto con mis propios ojos las consecuencias de estas diversiones inocentes.
Recuerdo a una joven universitaria que vino a verme años después de haber participado en un ritual de invocación durante una fiesta de Halloween cuando tenía 16 años. Me contó que desde aquella noche su vida se convirtió en un infierno. Comenzó a experimentar presencias en su habitación, objetos que se movían solos, pesadillas tan vívidas que le daba terror dormir y, lo peor de todo, pensamientos suicidas que aparecían en su mente como si alguien más se los estuviera susurrando. Durante años buscó ayuda en psicólogos, psiquiatras, intentó medicarse, pero nada funcionaba. Fue solo cuando finalmente se atrevió a buscar ayuda espiritual, cuando confesó su participación en aquel ritual y recibió la liberación que necesitaba, que pudo comenzar a sanar. Padre, me dijo con lágrimas en los ojos, si tan solo alguien me hubiera advertido entonces, si alguien me hubiera dicho que no era solo un juego, me habría ahorrado años de tormento. El problema es que vivimos en una sociedad que ha perdido el sentido de lo sagrado y consecuentemente también ha perdido el sentido de lo profano. Hemos secularizado tanto nuestra cultura que creemos que podemos jugar con las fuerzas espirituales sin consecuencias, que podemos invocar lo que sea sin que responda nadie, que podemos abrir puertas sin que entre nada, pero la realidad espiritual no funciona según nuestras creencias o nuestra falta de ellas. Dios existe aunque no creamos en Él, el demonio existe aunque lo neguemos, y el mundo espiritual opera según leyes establecidas por Dios, no según nuestras opiniones o nuestra ignorancia. San Pablo nos advierte en 2 de Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando participamos en prácticas ocultistas, aunque sea como espectadores o por diversión, nos estamos uniendo a las tinieblas. Lo que hace especialmente peligroso a Halloween es que normaliza y glamoriza exactamente las cosas que Dios nos ordena rechazar. La cultura popular presenta a las brujas como heroínas incomprendidas, a los vampiros como románticos y atractivos, a los demonios como divertidos personajes de caricatura. Nuestros hijos crecen viendo películas donde la magia es presentada como algo deseable, donde comunicarse con los muertos es posible y hasta necesario, donde las fuerzas oscuras son solo incomprendidas pero no malignas. Y luego nos preguntamos por qué cada vez hay más jóvenes involucrados en prácticas de brujería real, por qué el satanismo está creciendo, por qué tantas personas buscan poder en las tinieblas en lugar de buscarlo en la luz de Cristo. Hermanos, estamos sembrando semillas de oscuridad en las mentes de nuestros hijos y luego nos sorprendemos cuando cosechamos una generación que no distingue entre el bien y el mal. Quiero que comprendan algo fundamental sobre cómo funciona el mundo espiritual, algo que la mayoría de las personas no entiende y que los lleva a exponerse a peligros que podrían evitar fácilmente. El mundo espiritual opera en gran medida basándose en el principio de autoridad, permiso e invitación. Dios, en su infinito respeto por nuestra libertad, no nos impone su presencia ni su protección si nosotros la rechazamos. De la misma manera, las fuerzas oscuras necesitan algún tipo de apertura de nuestra parte para poder influir significativamente en nuestras vidas. Es cierto que el enemigo puede tentarnos desde afuera, puede sugerir pensamientos, puede tratar de influenciarnos, pero su poder para realmente establecerse en nuestra vida, para atormentarnos, para oprimirnos o incluso poseernos, requiere que nosotros abramos una puerta, que le demos algún tipo de permiso, aunque sea inconsciente. ¿Y saben qué es una de las formas más comunes de dar ese permiso? Participar voluntariamente en actividades rituales o celebraciones que honran, glorifican o invocan a las fuerzas de las tinieblas. No necesitas creer en el demonio para que él aproveche tu participación. No necesitas tener la intención de invocar espíritus malignos para que ellos atiendan tu llamado. Basta con que participes, con que estés presente, con que realices las acciones, con que uses los símbolos. Es como si alguien abriera la puerta de su casa diciendo, no creo que haya nadie afuera, pero dejara la puerta abierta de todas formas. Su incredulidad no impide que cualquiera pueda entrar. En el ámbito espiritual, nuestra participación en prácticas contrarias a Dios es equivalente a abrir esa puerta, y nuestra falta de fe en las consecuencias no nos protege de ellas. He escuchado a muchas personas decir, pero padre, yo solo me disfracé, solo fui a una fiesta, solo acompañé a mis hijos a pedir dulces, no hice nada malo realmente. Hermanos, déjenme explicarles algo. Imaginen que hay una celebración en honor a un dictador que masacró a millones de personas. La gente se disfraza como sus soldados, decoran con sus símbolos, recrean sus escenas de violencia como entretenimiento. ¿Ustedes asistirían a esa celebración? ¿Disfrazarían a sus hijos de esa manera?
¿Decorarían su casa con esos símbolos? Por supuesto que no, porque reconocerían que estarían honrando algo maligno, que estarían enviando un mensaje terrible, que estarían faltando el respeto a las víctimas. Pero cuando se trata de Halloween, cuando los símbolos son del enemigo de nuestras almas, del que viene a robar, matar y destruir, de pronto decimos que no, tiene importancia, que es solo diversión. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro al respecto. En el número 2116 establece que todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. No son mis opiniones personales, hermanos, es la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, basada en la palabra de Dios y en 2000 años de experiencia y sabiduría. Cuando participamos en Halloween, cuando usamos sus símbolos, cuando celebramos lo que celebra, estamos haciendo una declaración espiritual. Estamos diciendo en el mundo invisible, acepto esto, le doy la bienvenida a esto puede estar presente en mi vida y en mi hogar, y esa declaración tiene consecuencias reales. No estoy hablando de supersticiones ni de fanatismo, estoy hablando de realidades espirituales, que he visto manifestarse una y otra vez en personas que vinieron a buscar ayuda después de haber abierto puertas que no sabían cómo cerrar. La protección de Dios es real y poderosa, pero requiere que nosotros la elijamos, que rechacemos activamente las tinieblas, que no le demos ningún espacio al enemigo en nuestras vidas. Y eso comienza con decisiones aparentemente pequeñas, como elegir no participar en celebraciones que glorifican lo que Dios abomina. Permítame ahora compartirles algo que he aprendido en mi ministerio de liberación y exorcismo, algo que me ha mostrado con claridad meridiana las consecuencias reales de participar en Halloween y prácticas relacionadas. Durante años he tenido el privilegio y la responsabilidad de ayudar a personas que están sufriendo diferentes grados de influencia demoníaca en sus vidas, desde opresiones leves hasta casos severos que requieren exorcismo formal. Y algo que he notado consistentemente es que una gran proporción de estas personas pueden rastrear el inicio de sus problemas espirituales a algún tipo de participación en actividades ocultistas, muchas veces comenzando con eventos que consideraron inofensivos durante Halloween o celebraciones similares. No estoy sugiriendo que todos los que participan en Halloween van a terminar poseídos, eso sería una exageración irresponsable. Pero sí estoy diciendo que estas prácticas abren puertas, crean vulnerabilidades y debilitan nuestras defensas espirituales de maneras que pueden tener consecuencias serias. Déjenme contarles sobre un caso que nunca olvidaré. Hace algunos años, una familia completa vino a verme, porque su hogar se había convertido en un lugar de tormento. Escuchaban ruidos inexplicables durante la noche, sentían presencias opresivas, sus hijos pequeños tenían pesadillas constantes donde veían figuras aterradoras y la paz que antes reinaba en su hogar había desaparecido completamente. Cuando comencé a investigar qué había cambiado, qué pudo haber abierto la puerta a esta opresión, descubrimos que todo comenzó después de que ellos, siendo personas de fe pero mal informadas, organizaron una casa del terror en Halloween para recaudar fondos para una causa benéfica. Pensaron que estaban haciendo algo bueno usando una festividad popular para obtener recursos para ayudar a otros, pero llenaron su hogar de símbolos demoníacos, de representaciones del infierno, de imágenes aterradoras, e incluso usaron símbolos ocultistas reales para hacer la decoración más auténtica. Lo que no comprendieron es que los símbolos son portales. Cuando traes a tu hogar imágenes de demonios, representaciones del infierno, símbolos ocultistas, no solo estás decorando, estás haciendo una declaración espiritual. Estás diciendo, esto puede estar aquí, le doy la bienvenida a lo que estos símbolos representan. Y lo que estos símbolos representan responde a esa invitación. No porque los símbolos en sí tengan poder mágico, sino porque en el mundo espiritual nuestras acciones, nuestras palabras y sí también nuestros símbolos tienen significado y consecuencias. Fue necesario realizar una bendición profunda de ese hogar, una limpieza espiritual completa, renovar la consagración familiar y tuvieron que deshacerse de todos los objetos relacionados con aquella celebración, pero sobre todo
Tuvieron que arrepentirse genuinamente de haber abierto su hogar a esas influencias, aunque lo hubieran hecho por ignorancia y con buenas intenciones. Santa Teresa de Ávila decía que Dios solo pide que no te olvides de Él y que busques su amor. Pero hermanos, cuando llenamos nuestro tiempo, nuestras casas y nuestras vidas con cosas que lo contradicen, cuando celebramos lo que Él rechaza, cuando glorificamos lo que Él abomina, ¿cómo podemos decir que lo estamos buscando? Hay una incompatibilidad fundamental entre servir a Dios y coquetear con las tinieblas. Jesús fue absolutamente claro: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No hay término medio, no hay zona gris, no hay manera de tener un pie en cada lado. O estamos con Cristo o estamos contra Él, y nuestras acciones demuestran dónde está realmente nuestra lealtad, más allá de lo que digamos con nuestras palabras. Lo que me rompe el corazón es ver a familias cristianas sinceras, que van a misa los domingos, que rezan el rosario, que tratan de vivir su fe, pero que no ven ninguna contradicción en participar plenamente en Halloween. Decoran sus casas como todos los demás. Disfrazan a sus hijos de brujas y demonios, van a fiestas donde se celebra y glorifica lo macabro y lo ocultista. Y cuando alguien les señala la contradicción, responden: pero solo lo hacemos por los niños, para que no se sientan excluidos, porque todos sus amigos participan. Hermanos, ¿desde cuándo la presión social es un argumento válido para comprometer nuestra fe? ¿Desde cuándo el todos lo hacen es justificación suficiente para participar en algo que contradice nuestros valores? Nuestro llamado como cristianos es ser luz en la oscuridad, sal de la tierra, no mezclarnos con el mundo hasta volvernos indistinguibles de él. Imaginen por un momento que pudieran ver con ojos espirituales lo que realmente sucede en el mundo invisible durante la noche de Halloween. Verían millones de personas en todo el mundo participando simultáneamente en una celebración que glorifica la muerte, lo macabro, lo ocultista, lo demoníaco. Verían cómo las fuerzas de las tinieblas se fortalecen con esa atención masiva, con esa energía colectiva enfocada en ellas. Verían puertas abriéndose en hogares que antes estaban protegidos. Verían vulnerabilidades creándose en personas que antes estaban a salvo. No estoy siendo dramático ni exagerado, hermanos, estoy describiendo la realidad espiritual tal como es, más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Y si pudieran ver eso, si pudieran comprender realmente lo que está en juego, ningún dulce, ningún disfraz, ninguna fiesta valdría la pena el riesgo al que están exponiendo su alma y las almas de sus seres queridos. Ahora bien, sé que algunos de ustedes están pensando en este momento: pero padre, ¿qué hay de malo en que los niños se diviertan? ¿Qué tiene de malo un simple disfraz? ¿No está exagerando un poco? Y quiero abordar específicamente esta preocupación porque es muy común y muy comprensible. Como pastor de almas, como alguien que ama profundamente a los niños y quiere verlos felices y protegidos, entiendo perfectamente el deseo de dar alegría a nuestros pequeños, de que tengan experiencias divertidas, de que no se sientan excluidos de lo que todos sus compañeros están haciendo. Pero hermanos, el verdadero amor no es dar a nuestros hijos todo lo que quieren o todo lo que otros tienen. El verdadero amor es protegerlos de lo que puede dañarlos, aunque ellos no comprendan el peligro, aunque lloren y protesten, aunque nos acusen de ser anticuados o extremistas. Cuando un niño pequeño quiere jugar con un cuchillo afilado, los padres no se lo permiten, aunque el niño llore y haga berrinche. Cuando un adolescente quiere ir a una fiesta donde saben que habrá drogas y alcohol, los padres responsables no lo permiten, aunque el joven proteste que todos sus amigos van. ¿Por qué? Porque el amor verdadero protege. El amor verdadero ve los peligros que los hijos aún no pueden ver. El amor verdadero está dispuesto a ser impopular, a parecer estricto, a soportar quejas y acusaciones, con tal de mantener a sus hijos a salvo. Hermanos, los peligros espirituales son tan reales como los peligros físicos, aunque sean menos visibles. Y un padre que permite que su hijo se sumerja en simbologías demoníacas, que juegue con lo ocultista, que normalice las fuerzas de las tinieblas, está fallando en su primer deber: proteger el alma de su hijo. Además, hay una falacia en el argumento de que los niños se perderán de algo importante si no participan en Halloween. ¿De qué exactamente se van a perder? ¿De vestirse como demonios? ¿De celebrar la muerte? ¿De aprender que lo macabro y lo ocultista son entretenimiento aceptable? Hermanos, nuestros hijos no necesitan Halloween para ser felices, para divertirse, para tener experiencias memorables de infancia. Lo que necesitan es una familia que los ame, que les enseñe valores verdaderos, que les muestre que la verdadera alegría viene de la luz, no de las tinieblas. Existen
miles de maneras de crear momentos especiales para nuestros hijos sin comprometer nuestra fe, sin exponerlos a influencias espirituales negativas, sin normalizar lo que Dios rechaza. Podemos organizar fiestas de santos donde los niños se disfracen de sus santos favoritos y aprendan sobre sus vidas heroicas. Podemos hacer celebraciones de cosecha que honren las bendiciones de Dios sin incluir elementos ocultistas. Podemos crear nuestras propias tradiciones familiares que traigan alegría sin traer oscuridad. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿cómo puedo participar en Halloween de una manera menos mala?, sino ¿por qué querría participar en algo que contradice mi fe? Es como si alguien preguntara ¿cómo puedo cometer adulterio de una manera menos pecaminosa? ¿O cómo puedo robar de una manera más aceptable? La pregunta misma revela una falta de comprensión fundamental. Cuando algo está mal, cuando algo contradice la voluntad de Dios, cuando algo abre puertas a las tinieblas, la respuesta no es buscar formas de hacerlo menos mal, la respuesta es simplemente no hacerlo. Y créanme, hermanos, cuando tomamos esa decisión, cuando elegimos la luz sobre las tinieblas, cuando priorizamos la protección espiritual de nuestra familia sobre la conformidad social, Dios honra esa decisión, Dios bendice ese sacrificio, Dios llena el vacío con algo infinitamente mejor. He visto familias que tomaron la valiente decisión de no participar más en Halloween, que enfrentaron la incomprensión de vecinos y familiares, que tuvieron que explicar a sus hijos llorosos por qué eran diferentes, que soportaron burlas y críticas. Y sin excepción, cada una de esas familias me ha dicho después que fue una de las mejores decisiones que tomaron, que la paz que llegó a su hogar fue incomparable, que sus hijos crecieron con una comprensión clara de lo que significa vivir la fe sin compromisos, que las bendiciones de Dios se multiplicaron de maneras que nunca imaginaron. Porque, hermanos, cuando elegimos a Dios sobre el mundo, cuando elegimos su voluntad sobre nuestra comodidad social, cuando elegimos la protección espiritual sobre la aceptación cultural, estamos demostrando una fe real, madura, valiente. Y esa clase de fe es la que transforma vidas, la que protege familias, la que construye un legado espiritual que bendecirá a generaciones futuras. Déjenme ahora hablarles sobre un aspecto de Halloween que muchos no consideran: el impacto psicológico y espiritual a largo plazo que tienen nuestros niños, exponer sus mentes tiernas y sus almas puras a imágenes de terror, violencia y oscuridad. Los estudios psicológicos han demostrado que los niños pequeños no pueden distinguir claramente entre la fantasía y la realidad, especialmente cuando se trata de experiencias emocionalmente intensas. Cuando exponemos a un niño de 5 o 6 años a casas del terror, a películas de horror, a decoraciones terroríficas, a historias de monstruos y demonios, no estamos simplemente dándoles una experiencia divertida, estamos grabando imágenes perturbadoras en su psique que pueden afectarlos durante años. Como sacerdote, he tenido que ministrar a innumerables adultos que luchan con miedos irracionales, pesadillas recurrentes y ansiedades que pueden rastrear directamente a experiencias traumáticas de Halloween en su infancia. Pero más allá del impacto psicológico está el impacto espiritual, que es aún más profundo y duradero. Cuando permitimos que nuestros hijos se familiaricen con símbolos demoníacos, cuando normalizamos las imágenes del mal, cuando convertimos el terror en entretenimiento, estamos desensibilizando sus almas a las realidades espirituales. Estamos entrenándolos para que no reconozcan el peligro real cuando lo vean, para que no distingan entre la luz y las tinieblas, para que consideren el mal como algo trivial o incluso atractivo. Y luego nos preguntamos por qué tantos jóvenes caen en la Presidios. Brujería real, ¿por qué tantos experimentan con el ocultismo? ¿Por qué tantos abrazan filosofías de oscuridad? Hermanos, lo que sembramos en la infancia cosechamos en la adolescencia y la adultez. Si sembramos familiaridad con las tinieblas, cosecharemos una generación que no teme ni rechaza el mal. Recuerdo el testimonio de una madre que vino a verme hace unos años, destrozada porque su hija adolescente se había involucrado profundamente en la brujería moderna y el satanismo. Mientras hablábamos, ella recordó que cuando la niña era pequeña había adorado las películas de brujas, se disfrazaba de bruja cada Halloween, tenía libros de hechizos de juguete, jugaba a hacer pociones mágicas. En ese momento todo parecía inocente, solo una fase de la infancia, solo imaginación infantil. Pero lo que no comprendieron es que estaban plantando semillas, estaban creando una fascinación, estaban abriendo un interés que años después llevaría a esa jovencita a buscar la brujería real. Padre, me dijo esa madre entre sollozos, pensé que era solo diversión de niños. Nunca imaginé que la llevaría a esto. Si pudiera retroceder el tiempo, nunca habría permitido que toda esa oscuridad entrara en la vida de mi hija.
Santa Teresita del Niño Jesús nos enseñó sobre el caminito de la infancia espiritual, sobre cómo cultivar en nuestros hijos un corazón puro, simple, confiado en Dios. Pero hermanos, ¿cómo podemos cultivar esa pureza e inocencia mientras simultáneamente exponemos a nuestros niños a las celebraciones del mal? ¿Cómo podemos enseñarles a confiar en Dios mientras los sumergimos en imágenes de terror que les enseñan a temer lo oscuro? Hay una contradicción fundamental aquí que no podemos ignorar. Si realmente queremos criar hijos con fe fuerte, con discernimiento espiritual, con almas protegidas y puras, debemos ser intencionales sobre lo que permitimos que entre en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Y eso significa tomar decisiones difíciles, decisiones impopulares, decisiones que van contra la corriente de la cultura. La protección espiritual de nuestros hijos no es negociable. No es algo opcional que podemos sacrificar en el altar de la conveniencia social o la diversión temporal. Nuestros hijos son un regalo precioso de Dios, almas eternas confiadas a nuestro cuidado temporal, y un día tendremos que dar cuenta a Dios de cómo los criamos, de qué les enseñamos, de qué les permitimos, de a qué los expusimos. Queremos estar frente al juez eterno explicando por qué pensamos que estaba bien sumergir a sus pequeños en celebraciones de muerte y oscuridad, porque todos lo hacían o porque solo era diversión. Hermanos, nuestras decisiones de hoy moldean las almas eternas de nuestros hijos. Elijamos con sabiduría, elijamos con valentía, elijamos la luz sobre las tinieblas siempre. Pero ¿qué pasa si ya participamos? ¿Qué pasa si ya abrimos puertas? ¿Qué pasa si reconocemos ahora que cometimos errores? Esa es la pregunta que escucho tan frecuentemente y quiero que sepan que hay esperanza, hay solución, hay camino de regreso. La misericordia de Dios es infinita. Su poder para cerrar puertas es absoluto y su deseo de liberarnos y protegernos es más grande que cualquier error que hayamos cometido. Lo primero que necesitamos es arrepentimiento genuino. No simplemente lamentar las consecuencias negativas, sino reconocer que ofendimos a Dios, que actuamos en contra de su voluntad, que abrimos puertas que Él nos había advertido mantener cerradas. Necesitamos confesarnos si somos católicos o si son de otra tradición cristiana. Necesitan presentarse ante Dios con corazón humilde y contrito pidiendo su perdón. El sacramento de la reconciliación tiene un poder inmenso para cerrar puertas espirituales y restaurar la protección de Dios sobre nuestras vidas. Después del arrepentimiento y la confesión necesitamos renunciar explícitamente a cualquier participación que hayamos tenido en actividades ocultistas o en Halloween. Esto no es simplemente decir, no lo haré más. Es una renuncia formal, una declaración espiritual de que rechazamos esas prácticas, que cerramos esas puertas, que quitamos cualquier permiso que hayamos dado consciente o inconscientemente a las fuerzas de las tinieblas. Pueden hacer una oración como esta con sus propias palabras, pero con este espíritu. Señor Jesús, en tu santo nombre, renuncio a toda participación que haya tenido en Halloween, en prácticas ocultistas, en celebraciones que glorifican las tinieblas. Cierro toda puerta que haya abierto por mi participación en estas cosas. Cancelo todo permiso que haya dado al enemigo, consciente o inconscientemente. Me pongo bajo tu sangre preciosa y bajo tu protección. Perdona mi ignorancia y mis pecados. Libérame de toda consecuencia espiritual negativa. Amén. Luego es importante deshacerse de cualquier objeto relacionado con Halloween o con lo ocultista que tengamos en nuestros hogares. No los regalen, no los vendan, destrúyanlos. En el libro de los Hechos, capítulo 19, leemos que cuando los cristianos de Éfeso se convirtieron, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Siguiendo ese ejemplo bíblico, destruyan las decoraciones de Halloween, los disfraces relacionados con lo ocultista, cualquier objeto que tenga símbolos demoníacos o que hayan usado en prácticas contrarias a Dios. Puede parecer un desperdicio, puede parecer exagerado, pero hermanos, ningún objeto material vale más que la paz espiritual de su hogar y la protección de sus almas. Mientras esos objetos permanezcan en su casa, mantienen una conexión, un punto de contacto con las influencias que ustedes están tratando de eliminar. Después de limpiar su hogar físicamente, necesitan consagrarlo o reconsagrarlo espiritualmente. Si son católicos, pueden pedir a un sacerdote que bendiga su hogar. Si son de otra tradición, pueden hacer una oración de consagración ustedes mismos, ungiendo las puertas y ventanas con aceite bendito si lo tienen, o simplemente caminando por cada habitación orando, declarando que su hogar pertenece a Cristo, que está bajo su protección, que solo su presencia es bienvenida allí. Coloquen símbolos santos en su hogar,
crucifijos, imágenes de Jesús y María, agua bendita en las entradas. Estos no son amuletos mágicos, sino sacramentales que nos recuerdan constantemente nuestra fe y que declaran visiblemente a qué reino pertenecemos. El hogar cristiano debe ser claramente identificable como tal. Debe ser un espacio consagrado donde la presencia de Dios es honrada y las fuerzas oscuras no son bienvenidas. Finalmente, mantengan una vida espiritual fuerte y constante. Las puertas espirituales no solo se cierran, necesitan mantenerse cerradas mediante una relación activa con Dios. Oren diariamente, lean la palabra de Dios, participen en su comunidad de fe, reciban los sacramentos regularmente si son católicos. Una vida espiritual activa es la mejor protección contra las influencias demoníacas. Es como mantener la luz encendida en una habitación, las tinieblas no pueden entrar donde hay luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Manténganse cerca de él y las sombras no podrán tocarte. Enseñen a sus hijos a orar, especialmente oraciones de protección como la oración a San Miguel Arcángel. Creen un escudo espiritual alrededor de su familia mediante la oración constante, la vida sacramental y el rechazo consciente de todo lo que contradice a Cristo. Ahora, permítanme abordar una objeción que escucho frecuentemente. Pero padre, Halloween es solo cultural, es una tradición secular, no tiene nada que ver con religión o espiritualidad realmente. Es solo comercialismo, diversión, una excusa para comer dulces y disfrazarse. No, significa nada espiritual. Hermanos, este es exactamente el tipo de pensamiento que el enemigo quiere que tengamos, porque mientras creamos que nuestras acciones no tienen significado espiritual, él puede operar libremente sin que nos demos cuenta. La realidad es que no existe tal cosa como una acción espiritualmente neutra. Todo lo que hacemos tiene significado espiritual, todo declara algo, todo nos mueve hacia la luz o hacia las tinieblas, todo honra a Dios o lo deshonra. No hay zona neutral, no hay terreno medio. Y cuando participamos en una celebración cuyos símbolos, historia y esencia misma están enraizados en lo ocultista y lo demoníaco, no podemos pretender que eso no tiene significado espiritual, simplemente porque nosotros no le damos ese significado conscientemente. Es como si alguien usara una esvástica como decoración y luego dijera, para mí solo es un símbolo geométrico interesante, no significa nada relacionado con los nazis. ¿Funcionaría esa excusa? ¿Cambiaría el significado real de ese símbolo? ¿Eliminaría el horror y el dolor asociados con él? Por supuesto que no. Los símbolos tienen significado objetivo, tienen historia, tienen poder de representación que va más allá de nuestras intenciones personales. De la misma manera, los símbolos de Halloween, las calabazas talladas para ahuyentar espíritus, las representaciones de brujas y demonios, las invocaciones a lo macabro y lo muerto, todo esto tiene un significado espiritual objetivo que no desaparece simplemente porque nosotros queremos interpretarlo de manera diferente. En el mundo espiritual, estos símbolos son reconocidos por lo que son y las fuerzas espirituales responden a ellos según su verdadero significado, no según nuestras racionalizaciones. Además, el argumento de que algo es solo cultural nunca ha sido una justificación válida para comprometer nuestra fe. Había muchas prácticas que eran solo culturales en el Imperio Romano cuando llegó el cristianismo. Sacrificios a los ídolos, participación en festivales paganos, visitas a templos de dioses falsos. Los primeros cristianos se negaron a participar en todas estas cosas, aunque significara exclusión social, persecución e incluso martirio. No dijeron, bueno, solo cultural, no significa nada realmente, podemos participar sin comprometer nuestra fe. No, hermanos, ellos comprendieron que su fe requería una separación clara del paganismo, del ocultismo, de todo lo que contradijera a Cristo. Y esa integridad, ese rechazo a comprometer su fe por aceptación social es lo que permitió que el cristianismo transformara el mundo. San Pablo nos dio instrucciones muy claras sobre esto en Primera de Corintios. ¿Qué participación tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No dice, participen un poquito, está bien si su intención es buena, no importa si es solo cultural. Dice claramente, salid, apartaos, no toquéis lo inmundo. La norma bíblica es separación clara, rechazo inequívoco de todo lo que pertenece a las tinieblas, sin importar cuán culturalmente aceptable o popular sea. Y hermanos, esa sigue siendo la norma para nosotros hoy.
Finalmente, el argumento del comercialismo en realidad empeora las cosas, no las mejora. Si Halloween fuera solo una conspiración comercial para vender disfraces y dulces, eso ya sería suficientemente malo. Estaríamos permitiendo que corporaciones manipulen a nuestras familias para gastar dinero en cosas innecesarias. Pero es peor que eso, porque no es solo comercialismo vacío. Es comercialismo que específicamente promueve y normaliza símbolos e ideas espirituales peligrosas. Es usar el poder del comercio para hacer que lo oscuro parezca atractivo, para hacer que lo demoníaco parezca divertido, para hacer que lo que Dios abomina parezca entretenimiento inocente. Hermanos, no podemos defender nuestra participación en Halloween diciendo que es solo cultural o solo comercial, cuando la cultura que promueve y el comercio que genera están fundamentalmente opuestos a los valores del reino de Dios. Nuestra lealtad debe ser clara, nuestra posición debe ser inequívoca, nuestra decisión debe favorecer siempre a Cristo sobre la cultura. Déjenme ahora compartirles algo que he observado en las últimas décadas. Cómo Halloween ha ido escalando en intensidad, oscuridad y aceptación social año tras año. Cuando yo era joven, Halloween era una celebración relativamente menor, principalmente en países anglosajones, con disfraces sencillos y actividades bastante inocentes. Pero lo que hemos visto es una escalada progresiva donde cada año los disfraces son más oscuros, las decoraciones más macabras, las películas más violentas, la celebración más intensa y más larga. Ya no es solo la noche del 31 de octubre, ahora todo el mes de octubre se ha convertido en el mes de Halloween con decoraciones que aparecen desde principios de septiembre. Las tiendas dedican secciones enteras a esta celebración, las escuelas organizan festivales temáticos, los medios de comunicación bombardean con contenido relacionado. Lo que antes era marginal se ha vuelto mainstream. Lo que antes era una noche se ha convertido en una temporada. Lo que antes era relativamente inocente se ha vuelto cada vez más explícitamente oscuro. Esta escalada no es accidental ni coincidencia. Es parte de un proceso de normalización de lo ocultista, de desensibilización hacia lo demoníaco, de preparación cultural para aceptar cosas cada vez más oscuras como normales y aceptables. Hermanos, cuando una sociedad pierde su sensibilidad hacia el mal, cuando lo que antes horrorizaba ahora entretiene, cuando lo que antes se rechazaba ahora se celebra, esa sociedad está en grave peligro espiritual. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Hace 50 años, el satanismo era algo oculto, marginal, universalmente rechazado. Hoy en día hay iglesias satánicas operando abiertamente, el satanismo está creciendo especialmente entre los jóvenes y la brujería se ha vuelto tan popular que hay más brujas registradas en Estados Unidos que presbiterianos. ¿Creen que esto no tiene conexión con décadas de normalizar lo ocultista a través de Halloween y el entretenimiento de terror? San Juan Pablo II nos advirtió sobre lo que llamó la cultura de la muerte, una cultura que glorifica la muerte sobre la vida, la oscuridad sobre la luz, la desesperación sobre la esperanza. Hermanos, Halloween es una manifestación perfecta de esta cultura de la muerte. Durante todo un mes celebramos la muerte, decoramos con esqueletos y tumbas, nos fascinamos con zombies y vampiros, convertimos la mortalidad en entretenimiento. Pero la muerte no es entretenimiento, hermanos, la muerte es la consecuencia del pecado, es el enemigo que Cristo vino a vencer. Y nosotros, que creemos en la resurrección, que sabemos que Cristo triunfó sobre la muerte, que esperamos la vida eterna, ¿vamos a celebrar y glorificar la muerte? ¿Vamos a enseñar a nuestros hijos que la muerte es divertida, que es tema de decoración, que es motivo de fiesta? Hay algo profundamente contradictorio, algo profundamente perturbador en esto. Además, he notado que la participación en Halloween está correlacionada con una disminución en la participación en la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que son las verdaderas festividades cristianas de estas fechas. Mientras Halloween crece y se expande, la solemnidad de Todos los Santos se olvida. Las familias que gastan cientos de dólares en decoraciones y disfraces de Halloween no tienen tiempo ni energía para ir a misa el 1 de noviembre, para honrar a los santos, para visitar el cementerio y orar por sus difuntos. El enemigo ha logrado algo muy astuto. Ha tomado fechas que la Iglesia consagró a la luz, la santidad y la memoria respetuosa de nuestros muertos, y las ha transformado en una celebración de oscuridad, brujería y fascinación morbosa con la muerte. Y nosotros hemos permitido que esto suceda, hemos participado en este cambio, hemos priorizado la fiesta pagana sobre la celebración cristiana. Pero hermanos, no es demasiado tarde para revertir esto en nuestras propias vidas y familias.
Podemos tomar la decisión hoy de recuperar estas fechas para Cristo, de celebrar lo que Dios quiere que celebremos, de honrar a los santos en lugar de glorificar a los demonios. Podemos hacer del 1 de noviembre una verdadera fiesta en nuestros hogares, aprendiendo sobre la vida de los santos, contando sus historias heroicas a nuestros hijos, organizando celebraciones que honren la santidad y el heroísmo cristiano. Podemos visitar el cementerio como familia, orar por nuestros difuntos, enseñar a nuestros hijos sobre la comunión de los santos y sobre la esperanza de la resurrección. Podemos crear tradiciones familiares hermosas y significativas que llenen el vacío que dejamos al rechazar Halloween. Y cuando hacemos esto, cuando elegimos la luz sobre las tinieblas de manera tan concreta y visible, estamos haciendo una declaración poderosa, estamos tomando una posición valiente, estamos siendo verdaderamente sal y luz en este mundo que tanto necesita ambas. Quiero hablarles ahora directamente a los padres que están escuchando esto. Sé que muchos de ustedes sienten una presión tremenda, un conflicto interno entre lo que su fe les dice y lo que la sociedad espera de ustedes. Sus hijos llegan a casa llorando porque son los únicos en su clase que no van a participar en Halloween. Sus vecinos los miran con extrañeza cuando su casa es la única sin decoraciones. Sus propios familiares los critican por ser extremistas o fanáticos. Y en medio de todo esto se preguntan, ¿vale la pena? ¿No sería más fácil simplemente seguir la corriente? ¿Realmente es tan importante? Hermanos, déjenme responder esas preguntas con la autoridad que me da no solo mi ministerio, sino la palabra de Dios y 2000 años de sabiduría de la iglesia. Sí vale la pena, sí, es importante. Y no, seguir la corriente nunca es más fácil a largo plazo cuando la corriente nos aleja de Dios. Ustedes fueron elegidos por Dios para ser padres de esas almas preciosas que Él les confió. No fueron elegidos para ser sus amigos, no fueron elegidos para darles todo lo que quieren, no fueron elegidos para hacer que su camino sea fácil y cómodo. Fueron elegidos para guiarlos al cielo, para protegerlos del mal, para enseñarles a distinguir entre la luz y las tinieblas, para formarlos como guerreros espirituales capaces de resistir las tentaciones y engaños de este mundo. Y esa misión requiere valentía, requiere estar dispuestos a ser impopulares, requiere soportar críticas e incomprensión, requiere tomar decisiones difíciles. Pero hermanos, ¿qué preferirían? ¿La aprobación temporal de los vecinos o la aprobación eterna de Dios? Que sus hijos encajen perfectamente en una cultura que se aleja cada vez más de Cristo, o que desarrollen la fortaleza espiritual para ser diferentes, para brillar como luces en la oscuridad. Les prometo algo basado en años de experiencia pastoral. Los hijos que crecen en hogares donde los padres tienen el valor de tomar posiciones claras basadas en la fe, donde se eligen los principios sobre la popularidad, donde se vive una coherencia entre lo que se dice creer y cómo se actúa, esos hijos desarrollan una fe fuerte, auténtica, capaz de resistir las tormentas de la vida. Puede que en el momento se quejen, puede que en la adolescencia los desafíen, puede que temporalmente los resientan, pero cuando maduren, cuando enfrenten sus propias decisiones difíciles, cuando tengan sus propios hijos, recordarán que sus padres tuvieron convicciones, que su fe no era solo palabras dominicales, sino una realidad vivida 7 días a la semana. Y ese ejemplo, hermanos, ese testimonio de integridad y valentía vale más que 1000 sermones. Por otro lado, los hijos que crecen viendo que sus padres comprometían su fe por conveniencia, que decían creer en una cosa pero actuaban de otra manera, que priorizaban la aceptación social sobre la obediencia a Dios, esos hijos aprenden que la fe es algo flexible, negociable, que se puede adaptar según las circunstancias. Aprenden que realmente no importa tanto, que es solo una parte de su identidad entre muchas otras, no la parte central que define todo lo demás. Y luego nos preguntamos por qué tantos jóvenes abandonan la fe cuando llegan a la universidad, por qué tantos adultos jóvenes consideran la religión como algo irrelevante. Hermanos, estamos cosechando lo que sembramos. Si sembramos una fe comprometida, tibia, que se adapta a la cultura, cosecharemos hijos que no ven razón para mantener esa fe cuando enfrenten presiones más grandes. Así que, padres, les hago un llamado hoy. Tengan el valor de ser diferentes. Tengan el valor de proteger las almas de sus hijos, aunque eso signifique conflicto y crítica. Tengan el valor de vivir su fe con integridad y coherencia. Sus hijos valen ese sacrificio, sus almas valen ese esfuerzo, su destino eterno vale cualquier incomodidad temporal que ustedes tengan que soportar. Y sepan que no están solos en esto. Hay miles, millones de familias cristianas en todo el mundo que están tomando las mismas decisiones valientes, que están rechazando Halloween, que están eligiendo crear tradiciones alternativas centradas en Cristo.
Búsquenlas, conéctense con ellas, apóyense mutuamente. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde podamos fortalecernos unos a otros para vivir de manera diferente en un mundo que a menudo se opone a nuestros valores. Juntos somos más fuertes, juntos podemos crear una contracultura de luz en medio de las tinieblas. Ahora quiero dirigirme específicamente a los jóvenes adultos que están escuchando, aquellos que quizás crecieron participando en Halloween, que tienen recuerdos de esas celebraciones y que ahora están cuestionando si deberían continuar con esas tradiciones. Quizás están en una etapa de redescubrir su fe, de profundizar su relación con Dios, de tomar más en serio su vida espiritual, y de repente se encuentran ante decisiones que antes parecían simples, pero ahora se sienten complicadas. ¿Voy a la fiesta de Halloween de mis amigos? ¿Sería malo? Todos van a estar ahí, no quiero ser el rarito religioso, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me dice que no está bien, que he cambiado, que esto ya no es para mí. Hermanos jóvenes, ese susurro interior es el Espíritu Santo guiándolos y les animo a escucharlo, aunque signifique ir contra la corriente de su grupo social. Sé que la presión social es real, especialmente en la juventud. Nadie quiere ser excluido, nadie quiere ser considerado aburrido o fanático, todos queremos pertenecer y ser aceptados. Pero les pregunto, ¿aceptados por quién? ¿A qué grupo quieren pertenecer realmente? ¿Quieren ser aceptados por un grupo que los presiona a comprometer sus valores o quieren pertenecer al reino de Dios? Jesús fue muy claro. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No estamos llamados a que todos hablen bien de nosotros, estamos llamados a ser fieles a Cristo, y esa fidelidad inevitablemente nos hará diferentes, nos pondrá en conflicto con la cultura, nos costará algunas amistades y algunas oportunidades sociales. Pero hermanos, ¿qué gana el hombre si conquista el mundo entero pero pierde su alma? Les prometo que cuando toman la decisión valiente de no participar en Halloween, de explicar a sus amigos por qué, de mantenerse firmes aunque sean los únicos, algo poderoso sucede en su vida espiritual. Primero, crecen en fortaleza y madurez espiritual. Cada vez que eligen a Dios sobre la conveniencia social, cada vez que su sí es sí y su no es no, cada vez que viven según sus convicciones a pesar del costo, se vuelven más fuertes, más firmes, más capaces de resistir tentaciones más grandes en el futuro. Segundo, su testimonio impacta a otros más de lo que imaginan. He escuchado innumerables historias de jóvenes que tomaron una posición valiente sobre algo como Halloween y años después descubrieron que su ejemplo inspiró a otros, que su testimonio silencioso hizo que otros cuestionaran sus propias decisiones, que su valentía dio valentía a otros para también vivir su fe sin compromisos. Tercero, y esto es lo más importante, experimentarán la fidelidad de Dios de una manera nueva y profunda. Cuando sacrifican algo por Él, cuando eligen su voluntad sobre sus deseos o comodidades, Él responde. Puede que no de la manera que esperan, puede que no inmediatamente, pero experimentarán su presencia, su paz, su bendición, de maneras que harán que cualquier sacrificio parezca insignificante en comparación. David escribió en el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando nuestro mayor deleite es agradar a Dios, cuando nuestro mayor gozo es hacer su voluntad, Él satisface nuestros corazones de maneras que ninguna fiesta de Halloween, ninguna aceptación social, ningún entretenimiento mundano podría jamás hacerlo. Y esa, hermanos, es la verdadera vida abundante que Jesús prometió. Así que jóvenes, les animo, sean valientes, sean diferentes, sean luz. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su entendimiento. Creen sus propias celebraciones, inventen sus propias tradiciones, organicen alternativas que honren a Dios. Hagan una fiesta de santos con sus amigos cristianos, vayan a una vigilia de adoración nocturna, organicen un retiro espiritual ese fin de semana. Hay 1000 maneras de crear experiencias memorables y significativas que fortalezcan su fe en lugar de comprometerla. Y cuando lo hagan, cuando vivan con esa integridad valiente, se convertirán en los líderes espirituales que esta generación necesita desesperadamente, en los testimonios vivientes de que es posible vivir para Cristo en este mundo sin rendirse a sus valores y prácticas contrarias a Dios. Permítanme ahora ofrecer algunas alternativas prácticas y concretas para aquellas familias que han decidido no participar en Halloween, pero se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo llenamos ese vacío?
¿cómo hacemos que nuestros hijos no sientan que se están perdiendo de algo importante? Hermanos, hay tantas posibilidades hermosas y significativas que cuando las descubran se preguntarán por qué alguna vez participaron en Halloween. Primera opción: celebren la solemnidad de todos los santos de manera espectacular. Hagan de este día una verdadera fiesta en su hogar. Organicen una fiesta de santos donde cada miembro de la familia se disfrace de su santo favorito. Investiguen juntos sobre la vida de ese santo, aprendan sobre sus virtudes heroicas, sus milagros, sus luchas y victorias. Preparen comidas especiales, decoren con símbolos cristianos luminosos y alegres, inviten a otras familias católicas. Conviertan el 1 de noviembre en un día que sus hijos esperen con anticipación, un día lleno de alegría, aprendizaje y celebración de la verdadera santidad. Segunda opción: organicen una cosecha de bendiciones que honre las bendiciones de Dios sin elementos ocultistas. Decoren con calabazas naturales, hojas de otoño, símbolos de abundancia y gratitud. Hagan actividades relacionadas con la cosecha. Horneen pan juntos. Hagan sidra de manzana. Preparen conservas, visiten una granja local, enfoquen todo en agradecer a Dios por su provisión, por las bendiciones del año, por la belleza de su creación. Pueden hacer juegos familiares, contar historias bíblicas relacionadas con cosechas y provisión divina, cantar canciones de alabanza. Creen una atmósfera de gratitud y celebración que enseñe a sus hijos a reconocer a Dios como el dador de todas las cosas buenas sin necesidad de ningún elemento relacionado con Halloween. Tercera opción: enfóquense en el servicio y la caridad. En lugar de gastar dinero en decoraciones y disfraces de Halloween, usen ese dinero y ese tiempo para bendecir a otros. Organicen una actividad de servicio comunitario como familia. Preparen comida para personas sin hogar. Visiten un asilo de ancianos. Junten donaciones para una causa benéfica. Enseñen a sus hijos que la verdadera alegría viene de dar, no de recibir, de servir, no de ser servidos. Pueden hacer del 31 de octubre un día de servicio familiar anual, una tradición hermosa que construye carácter, enseña compasión y honra el mandamiento de Cristo de amar a nuestro prójimo. Sus hijos recordarán estas experiencias con mucho más cariño y significado que cualquier bolsa de dulces o disfraz que pudieran haber tenido. Cuarta opción: organicen un festival de luz que contraste directamente con la oscuridad de Halloween. Decoren su hogar y jardín con luces brillantes, velas, lámparas. Hagan actividades centradas en la luz. Lean pasajes bíblicos sobre Jesús como luz del mundo. Hagan linternas de papel con versículos de la Biblia. Enciendan una fogata y compartan testimonios de cómo Dios ha traído luz a sus vidas. Si tienen un grupo de familias cristianas, pueden organizar una procesión de luz por el vecindario, cantando himnos y llevando velas o linternas, proclamando que Cristo es la luz que vence las tinieblas. Imaginen el testimonio poderoso que esto envía. Mientras otros celebran la oscuridad, ustedes celebran la luz. Mientras otros se enfocan en la muerte, ustedes celebran la vida. Mientras otros coquetean con las tinieblas, ustedes proclaman que Cristo ha vencido. Quinta opción: especialmente para familias con niños muy pequeños que realmente solo quieren dulces y diversión. Organicen una búsqueda del tesoro de bendiciones en su propio hogar o jardín. Escondan dulces y pequeños juguetes junto con versículos bíblicos o recordatorios de las bendiciones de Dios. Los niños buscan los tesoros mientras aprenden verdades espirituales. Pueden disfrazarse de personajes bíblicos en lugar de brujas y demonios. Hagan juegos, manualidades con temas cristianos, vean una película familiar apropiada. Den a sus hijos toda la diversión y dulces que quieran, pero sin ninguno de los elementos oscuros de Halloween. Demuéstrenles que pueden tener alegría, diversión, celebración y sí, incluso dulces, sin necesidad de comprometer su fe o participar en algo que contradice a Dios. Hermanos, estas son solo algunas ideas. Hay infinitas posibilidades. Lo importante es ser intencionales, ser creativos, ser valientes para crear algo nuevo en lugar de simplemente seguir lo que todos los demás hacen. Y les prometo que cuando lo hagan, cuando inviertan esa energía y creatividad en alternativas que honren a Dios, descubrirán una alegría, una paz y un sentido de propósito que Halloween nunca podría ofrecer. Sus hijos aprenderán que ser diferentes no significa perderse de nada, sino ganar algo infinitamente mejor. Aprenderán
que la verdadera celebración, la verdadera alegría, la verdadera vida abundante viene de vivir en la luz de Cristo, no de coquetear con las tinieblas. Ahora, en estos últimos momentos que compartimos, quiero hablarles desde el corazón, como un pastor que los ama profundamente y que desea verlos florecer en la gracia de Dios. Todo lo que les he compartido hoy no viene de un deseo de controlarlos, de juzgarlos o de hacerles sentir culpables. Viene de un profundo amor por sus almas, de una comprensión de las realidades espirituales que muchos no ven y de décadas de experiencia viendo las consecuencias de decisiones aparentemente pequeñas. He visto demasiado dolor, demasiado tormento, demasiada oscuridad en las vidas de personas que abrieron puertas sin saber lo que estaban haciendo. Y si puedo ayudar, aunque sea una familia, a evitar ese dolor, si puedo ayudar, aunque sea un niño, a crecer protegido espiritualmente, si puedo ayudar, aunque sea a una persona, a cerrar puertas que debieron haber permanecido cerradas, entonces cada palabra de este mensaje habrá valido la pena. Comprendo que lo que les he dicho hoy puede ser difícil de escuchar, especialmente si han participado en Halloween durante años sin cuestionarlo. Puede que se sientan culpables por decisiones pasadas, preocupados por sus hijos, abrumados por la idea de ir contra toda una cultura. Pero hermanos, recuerden que la misericordia de Dios es infinita, que su poder para sanar y restaurar no tiene límites, que nunca es demasiado tarde para tomar un nuevo camino. Lo que importa no es dónde han estado, sino hacia dónde van desde este momento. Lo que importa no es cuántas veces fallaron en el pasado, sino su decisión de levantarse hoy y elegir diferente. Lo que importa no es la oscuridad que pudo haber habido en su vida, sino su disposición ahora de caminar hacia la luz. Si después de escuchar este mensaje sienten en su corazón que el Espíritu Santo les está hablando, que algo dentro de ustedes resuena con esta verdad, aunque les incomode, los invito a no endurecer su corazón. No racionalicen, no busquen excusas, no ignoren esa voz interior que les dice que necesitan hacer cambios. Dense permiso de ser valientes, de ser diferentes, de elegir un camino menos transitado pero infinitamente más bendecido. Hablen con su familia, compartan lo que aprendieron, tomen decisiones juntos sobre cómo proceder. Si tienen hijos, explíquenles con amor y paciencia por qué están haciendo cambios, enséñenles a distinguir entre la luz y las tinieblas, ayúdenlos a comprender que ser diferentes por causa de Cristo es un honor, no una carga. Y si ya han estado viviendo estos principios, si ya han tomado la decisión valiente de no participar en Halloween a pesar de la presión social, quiero animarlos, perseveren, manténganse firmes, no se cansen de hacer el bien. Su testimonio silencioso es más poderoso de lo que imaginan. Cada casa sin decoraciones de Halloween pero llena de luz de Cristo, cada familia que elige alternativas santas, cada persona que gentilmente pero firmemente explica por qué no participa, está haciendo una diferencia. Están siendo sal y luz, están siendo testimonios vivientes de que es posible vivir de manera diferente, están plantando semillas que darán fruto quizás cuando ya no estén aquí para verlo. No subestimen el impacto de su fidelidad. En un mundo de compromisos y medias tintas, su integridad brilla como faro en la noche. Para todos ustedes, sin importar dónde están en su caminar de fe, los dejo con esta promesa de las Escrituras de Josué, capítulo 24. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, hoy se les presenta una elección clara, no hay zonas grises, no hay términos medios. O sirven a Dios completamente, sin reservas, sin compromisos, eligiendo su voluntad sobre la cultura y la comodidad, o sirven al mundo, conformándose a sus prácticas, aunque contradigan su fe. No pueden servir a ambos. Así que les pregunto, ¿a quién van a servir? ¿A quién va a servir su familia? ¿Qué van a elegir para sus hijos, para sus hogares, para sus almas? La respuesta a esa pregunta determinará no solo cómo pasan el 31 de octubre, sino el rumbo espiritual de sus vidas y las vidas de quienes aman. Y ahora, hermanos míos queridos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los llene de su gracia para tomar decisiones valientes, de su sabiduría para ver la verdad claramente, de su fortaleza para mantenerse firmes contra la corriente de la cultura, de su paz que sobrepasa todo entendimiento cuando enfrenten críticas o incomprensión. Que María Santísima los cubra con su manto protector y interceda por ustedes y sus familias. Que San Miguel Arcángel los defienda en la batalla espiritual y cierre toda puerta que el enemigo intente abrir en sus vidas. Que los santos les inspiren con su ejemplo de valentía y santidad heroica. Y que el Espíritu Santo los guíe en toda verdad y los transforme cada día más a la imagen de Cristo. Si este mensaje ha tocado su corazón, si ha aprendido algo valioso,
Si siente que otros necesitan escuchar esta verdad, les pido que compartan este video con sus familiares, amigos, hermanos de fe. No permitan que esta verdad se quede solo con ustedes. Ayúdenme a alcanzar más almas, a proteger más familias, a cerrar más puertas que nunca debieron abrirse. Y si aún no están suscritos a este canal, los invito a hacerlo ahora. Necesitamos crear una comunidad de creyentes valientes que estén dispuestos a vivir su fe sin compromisos, que se apoyen mutuamente en este camino, que sean luz en medio de las tinieblas de este mundo. Cada semana comparto enseñanzas que los ayudarán a profundizar su fe, a enfrentar los desafíos espirituales de nuestro tiempo, a crecer en santidad y sabiduría. Caminemos juntos este camino, fortaleciéndonos unos a otros hasta que todos lleguemos a la casa del Padre. Que Dios los bendiga abundantemente, que los guarde en su amor, que los llene de su paz y que los haga instrumentos de su luz en este mundo que tanto necesita conocer la verdad. Vayan en paz, hermanos, y que Cristo reine en sus corazones, en sus hogares y en sus vidas. Les hablo desde el amor de un Padre espiritual que desea verlos florecer en la gracia de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro, permanezcan firmes en la fe, valientes en el testimonio y fieles al Señor que los ama con amor eterno. Que Dios los bendiga.